En esta sesión vamos a trabajar las plataformas e-learning. Exactamente nos vamos a centrar en las características de los cambios que se han producido en estos últimos años de la enseñanza tradicional a la enseñanza en red. De esta manera vamos a ver la gran implicación que tienen las plataformas e-learning en los procesos de enseñanza-aprendizaje en los últimos años y cómo, por investigadores altamente reconocidos en España, vamos a identificar esos puntos tan ventajosos y con tantos inconvenientes que se pueden tener entre la enseñanza tradicional y la enseñanza en red. Vamos a partir de las características de la formación tradicional, destacando a Cabero, para indicar que la enseñanza tradicional, la que siempre hemos estado acostumbrados a utilizar o la que se ha llevado a cabo en estos años, décadas anteriores, vemos que parte de una base de conocimiento y el estudiante en todo momento debe ajustarse a ella. Es la enseñanza que nosotros hemos conocido, por ejemplo, en la educación superior, cuando tenemos que asistir a la universidad, a unas clases en un horario determinado para poder trabajar esos conocimientos y esos contenidos que el profesor daba exactamente en ese momento. Vemos que los profesores determinan cuándo y cómo los estudiantes reciben los materiales formativos, podían en un momento determinado entregar un material en clase, si en un momento determinado no podíamos haber asistido, que algún compañero nos lo recogiera o posteriormente ir a reprografía para hacer fotocopias si lo habían dejado. También parte de la base de que el sujeto recibe pasivamente el conocimiento. Actitudes innovadoras, críticas e investigadoras. En aulas con determinado número de alumnos, la participación, la interacción está realmente más acotada que en otros aspectos. Tiende a apoyarse en materiales impresos y el profesor como fuente de presentación y estructuración de la información, esto más centrado en otro tipo de formación en la que se sigue un libro de texto o en la que se sigue en un momento determinado unas diapositivas o presentación, en la mayoría de los casos en PowerPoint, que se va siguiendo poco a poco para la explicación del tema a la unidad. Tiende a un modelo lineal de comunicación de profesor-alumnos, de alumnos-profesor, y la comunicación se desarrolla básicamente entre el profesor y el estudiante. Vemos también que la enseñanza se desarrolla de forma preferentemente grupal. Aquí las tutorías, la enseñanza más personalizada, es más complicada en muchos aspectos por la falta de tiempo y por el número de alumnos. Vemos que puede prepararse en este caso para desarrollarse en un tiempo y en un lugar específico y que también se desarrolla ante una rigidez temporal. La flexibilidad de horario aquí es complicada, puesto que hay un horario que hay que cumplir en un tiempo, en un lugar y en un aula determinado. Vemos que existe mucha experiencia en la utilización, es la enseñanza que más se ha llevado a cabo en estos últimos años y que se disponen de muchos recursos estructurales y también organizativos para la puesta en funcionamiento. Es la enseñanza más conocida, es la enseñanza tradicional por la que todos, de alguna forma, hemos pasado. Vamos a ver, por ejemplo, las características, también por este autor, de la formación en red, en las que vemos que permite que los estudiantes vayan a su propio ritmo de aprendizaje. Vosotros podéis diferenciar perfectamente estas características, en este caso, con lo que estáis realizando, con lo que estáis visualizando en estos momentos. Vemos que el estudiante puede ir a su ritmo de aprendizaje. Si en un momento determinado necesita ver más vídeos, ver más contenidos o trabajar algo que se haya trabajado ya en el aula, pero que por determinadas circunstancias no ha podido, puede ir conforme al ritmo que vaya planteando y que vaya trabajando día a día. Vemos también que es una formación basada en el concepto de formación en el momento que se necesita, que permite la combinación de distintos materiales. Vamos a ver materiales auditivos, materiales visuales o materiales audiovisuales, y también que el conocimiento es un proceso activo de construcción, puesto que nosotros, en este caso, cuando hablamos de la formación en red, trabajamos un temario establecido, pero también complementado con distintos aspectos para esa construcción y ese constructivismo en el que el alumno es su propio guía, por supuesto, siempre trabajando mano con mano con el docente para que le vaya orientando sobre otros programas, otros proyectos, sobre material complementario, para que vaya realizando distintos aspectos y distintos enfoques metodológicos adaptados a su ritmo de aprendizaje. Vemos también que tiende a reducir el tiempo de formación de las personas y que tiende a ser interactiva.
tanto en participantes como profesor, en este caso vinculado con el profesor estudiante. Vamos a ver que cuando hablamos de la formación en red, principalmente, vamos a encontrar siempre dentro del aula con un chat donde los alumnos, docentes, pueden ir escribiendo comentarios, preguntas, cuestiones para poder ir trabajando en línea en el momento. Si el docente está explicando y no puede parar la clase, posteriormente podrá acceder para poder contestar a esa pregunta que el alumno tenía pensado y que por determinados motivos no ha podido hacer en el segundo. Tiende a realizar, en este caso de forma individual, podemos tener esa relación mediante el correo electrónico o mediante sesiones individuales para poder trabajar qué ocurre, qué está pasando, determinadas interrogantes o preguntas para mejorar. Puede utilizarse en un lugar de trabajo en el tiempo disponible por parte del alumno. Lo único que es importante aquí es tener un ordenador e internet. La hora o el sitio donde te conectes va a ser siempre con una flexibilidad asombrosamente destacada en este tipo de herramientas. Vamos a ver que no siempre disponemos de los recursos estructurales y organizativos para la puesta en funcionamiento. Se necesita una buena conexión, se necesita un ordenador, en este caso que pueda contener una potencia determinada para poder trabajar con todo lo que se necesite, y también con una sola aplicación, esto es una ventaja muy a destacar, se puede atender a un mayor número de estudiantes porque, por ejemplo, todas las clases, todo lo que en un momento determinado se vaya a desarrollar será grabado para que posteriormente se pueda ver a la hora o en el momento en el que cada alumno requiera. Vamos a ver que las ventajas más citadas ante este tipo de educación, ante este tipo de formación, va a ser que pone a disposición del alumno un amplio volumen de información. Toda la información que en un momento determinado va a trabajar, está trabajando o que en algún punto puede dejar para trabajar en otro momento en el que esté con menos trabajo o tenga más tiempo para poder dedicarle. Vemos que facilita la actuación de la información y de los contenidos, flexibiliza la información independientemente del espacio y del tiempo en el que se encuentre, en este caso el profesor y el estudiante, y también cómo va a permitir descolocar, en este caso, la deslocalización del conocimiento. Vamos a ver cómo viene de distintas vías, de distintos medios y cómo se puede relacionar y se puede trabajar indistintamente de una forma muy positiva. Vemos también que facilita la autonomía del estudiante, él es el propio, en él recae el peso, en él va construyendo todo ese proceso, él decide hasta qué punto quiere seguir trabajando, hasta qué punto él no quiere seguir trabajando, él sabe perfectamente los objetivos y los contenidos que tiene que superar y además lo que después él quiere complementar y con lo que él quiere seguir formándose para seguir trabajando. Y por supuesto, uno de los puntos a destacar es el ahorro, en este caso de desplazamientos o de costos, ¿no? Propicia una formación en el tiempo, ofrece distintas herramientas para la comunicación síncrona y asíncrona. Para todos aquellos que no lo conozcáis, una comunicación síncrona es una comunicación que se lleva en el momento, por ejemplo, en un chat, y una comunicación asíncrona podría ser, en este caso, un correo electrónico o esta sesión está grabada, pero vosotros no la estáis viendo en el tiempo, la estáis viendo posteriormente. Favorece una formación multimedia, facilita una formación grupal y colaborativa. Vemos también cómo favorece la interactividad entre los distintos ámbitos. Sabéis perfectamente que se pueden contar con chat, con foros, con grupos de discusión, facilita el uso de materiales, los materiales siempre están colgados, al igual que están colgadas las presentaciones, los objetivos de aprendizaje, las competencias que se van a trabajar, quedan establecidas y definidas y siempre van a estar ahí para poder acceder a ellas. Permite que los servidores queden registradas la actividad por parte de los estudiantes. Para el docente es un control bastante llamativo, puesto que sabemos perfectamente qué día, a qué hora ha realizado la actividad, la ha enviado, si está dentro o fuera de plazo, etc.
Y, por ejemplo, en el caso de los inconvenientes, que también es importante destacar, vemos que requiere más inversión, en este caso por el tiempo por parte del profesor, para preparar materiales, para buscar más información, para buscar más documentos, vídeos, lecturas. Precisa unas mínimas competencias tecnológicas, mínimamente para utilizar una de estas plataformas e-learning. Como sabéis, una de las plataformas e-learning más conocidas es Moodle, pero como podéis ver, en todas las plataformas e-learning se siguen por un mismo punto, que es, en este caso, algo sencillo de utilizar, muy intuitivo y que se va fijando en todos los objetos y elementos que van apareciendo. Requieren que los estudiantes tengan habilidades para el aprendizaje autónomo. Es importantísimo que sea responsable con su propio aprendizaje y con los tiempos y metas que se plantea, que puede distribuir la calidad de la formación. Si no dan, en este caso, una ratio adecuada de profesor-alumno, hay que tener conciencia de cuántos alumnos pueden estar a cargo de un profesor para poder trabajar de forma colectiva y de forma individualizada de la mejor manera posible, que requiere más trabajo que la educación tradicional por el tiempo dedicado, ya no simplemente en el aula, sino fuera, por correos electrónicos, por foros, por comentarios, etc., y que supone la baja calidad de muchos recursos y contenidos actuales. Hay que tener constancia y hay que tener conciencia de que la utilización de las plataformas e-learning para la realización de cursos, para la realización de otros elementos, es fundamental que se tenga una responsabilidad adquirida importante para que en este caso la calidad no pueda bajar en ninguno de los ámbitos, ya no simplemente la llevada a cabo por el docente, sino por supuesto por el alumno en su casa ante la realización del material y ante la realización de las actividades y de la visualización de vídeos y la interacción con foros, con chat y participación activa. Espero que os haya gustado. Espero que veáis y que ahora mismo comprobéis las distintas partes que estáis viendo vosotros mismos con esta puesta en práctica y con la educación tradicional que habéis recibido, y de esta forma que podáis relacionar y podáis reflexionar sobre distintos puntos que hemos trabajado. Muchísimas gracias.